pero parece que hay elementos que están fallando y creo que desde la Comisión tenemos que empezar a trabajar de forma conjunta. El tema crítico que empieza a ver es la forma en que se convoca y se hace todo el proceso de información, de consulta y de cómo es que empieza a trabajarse los estudios de impacto ambiental o la propia audiencia. Los conflictos que hay en varios sitios. Ahora Sechura, el origen del conflicto en Tacna, el origen del conflicto tanto con la Saudi, tanto con Minsur, fue simplemente de querer sacar la audiencia por querer sacar la audiencia. Y eso está mal. La audiencia hay que trabajarla y trabajarla en forma racional. Y creo que ahí hay que empezar a exigir, tanto a nuestro Ministerio de Energía y Minas, y tal igual también a las empresas que pretenden hacer la audiencia, hacerlo con firmeza y hacerlo con transparencia. Porque si hay una actitud excluyente de las audiencias, obviamente que va a haber conflicto. La gente que no fue convocada, la gente que no participó, obviamente que va a tener dudas de las cosas que se están discutiendo en ese proceso. Yo creo que hay que decir a nuestro gobierno y al país de que esto tiene que cambiar. Las audiencias tienen que darse con tal transparencia y el trabajo de las empresas y sus funcionarios de relaciones comunitarias lo tienen que hacer de tal forma en que la información tenga que ser totalmente correcta y adecuada y no informar lo que no dice, por ejemplo, en los EIAs. Porque eso ha venido ocurriendo en Tía María, cosas que se les dice en el proceso de información y después aparece otra cosa en los EIAs. Esos temas están generando conflicto. O sea, yo creo que hay que tener coherencia de lo que presentan y lo que realmente se quiere hacer con las cosas que se dan en todo el proceso de informe. Yo creo que ahí hay cosas que se están fallando. Y cuando queremos trabajar, está bien, queremos inversión y queremos de que los procesos se den adecuadamente, y yo creo que hay que siempre estar pensando en dos cosas. No solamente la viabilidad del proyecto extractivo, ya sea minero, petrolero, etcétera, ¿ya?, sino también la viabilidad del desarrollo de los espacios donde se van a localizar estos procesos. Yo creo que cuando encontremos el equilibrio de esas dos viabilidades, el conflicto empieza a extinguirse. Empezamos a buscar el equilibrio entre dos intereses. Cuando los sectores empiezan a convivir, es que los intereses deben empezar también a complementarse. Yo creo que ese es un problema que está ocurriendo en nuestro país. No está complementándose los niveles de intereses que existen en las actividades económicas. Y ahí se genera conflicto. Ahora, yo creo que hay que empezar a revisar y creo que hay que exigir a nuestras autoridades que empiece a haber un proceso de revisión de todos estos procesos. Yo he podido encontrar y ver varios elementos de conflicto, por ejemplo, el entendimiento del ámbito de incidencia directa. Muchas empresas tratan de recortar el ámbito de incidencia directa solamente al menor espacio posible. Y eso genera conflicto porque los otros espacios son excluidos y fundamentalmente los espacios donde empiezan a tener problemas de impacto, tanto en el caso, por ejemplo, extractivo minero, tanto aguas arriba y tanto aguas abajo. Se les empieza a excluir del proceso de consulta y de información y ahí empiezan a haber los problemas. Yo creo que este tema, inclusive del ámbito de incidencia directa, debe ser un proceso de revisión, no solamente ver el entorno de donde se da la actividad, sino toda la cobertura y el impacto, y que el impacto que se da en el propio sector. Yo creo que es un tema que también hay que empezar a analizar y revisarlo, porque si no vamos a estar con la misma situación, conflictos y peligro, que empieza a peligrar la vida, y eso creo que no podemos tolerar. Nuestro presidente Ollanta ha dicho, no más muertos y no queremos más conflictos. Queremos que haya diálogo, que se fortalezca el diálogo, que se fortalezca y con sinceridad y con transparencia ese diálogo y sin buscar de ocultar las cosas. Con todas las transparencias, las cartas puestas sobre la mesa, los riesgos puestos sobre la mesa, no ocultar los riesgos. Si hay riesgos hay que mitigarlos. Y así buscamos cómo es que un sector puede convivir con otro sector. Pero si queremos ocultar los riesgos para que simplemente haya la viabilidad, estamos engañándonos, porque el conflicto se embalsa. Puede engañarse en un momento y después se embalsa.
En el caso de Tacna, Colasaude, por ejemplo, hay un tema embalsado de 50 años que hasta ahora nos está trayendo problemas. En todo caso, yo creo que la cosa hay que decirlo con tal transparencia, no ocultar los riesgos, sino más bien afrontar los riesgos para que se hagan de forma real las medidas de mitigación que existen frente a esos riesgos. Eso nos va a llevar a un nivel de convivencia entre los sectores. Yo creo que eso es lo que tenemos que buscar. ¿Cómo puede convivir la actividad de los pescadores, por ejemplo, con esta actividad? Poniendo las cosas claras, comunicándonos, informándonos y los procesos de consulta sean totalmente transparentes. Yo creo que ahí hay que trabajar fuerte, yo creo que es parte de nuestra responsabilidad como congresistas y de esta comisión empezar a revisar si los procedimientos y el marco legal realmente está funcionando o es que hay problemas y por eso es que existen estos efectos dentro de los espacios mineros o extractivos concretos. Entonces, ese es un tema que hay que, creo, trabajar y asumirlo con suma responsabilidad. Los casos, los hechos, los efectos que se dan, tanto por situaciones de violencia, conflictos, muertes, etcétera, son efectos. Hay que empezar a analizar las causas. ¿Qué es lo que está pasando en el fondo? ¿Qué es lo que está ocurriendo en el fondo? Porque si nos empezamos a perder por el lado de los efectos, obviamente empezamos a tropezarnos, a patearnos las canillas y ocultar realmente los niveles de causalidad. El Perú necesita inversión. El Perú necesita avanzar en los diversos sectores, pero para eso tenemos que superar procedimientos y creo que desde esta comisión tenemos que empezar a llamar a los diversos sectores a buscar fórmulas de entendimiento y las fórmulas de entendimiento se van a dar con transparencia, con honestidad, con el diálogo. Yo creo que el nuevo elemento que debe configurar para desarrollar la democracia en este sentido es el diálogo, y el diálogo franco dentro de los diversos sectores, y eso nos va a evitar los conflictos que se originan. Nadie quiere conflictos, creo que nadie queremos que haya muertes. En todo caso, yo creo que es un tema que hay que trabajarlo con suma responsabilidad. Nosotros como congresistas y también exigir a los que toman decisiones este tema con suma responsabilidad. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Valle. Breve, congresista. De la comisión, lo que acá nosotros los hechuranos levantamos nuestra voz de observación y de protesta porque tranquila y sencillamente se pretenden hacer la superposición de dos actividades productivas, la pesca y el petróleo. Los hechuranos hemos demostrado contundentemente que no estamos cerrando las puertas a la inversión a través de la minería. Lo estamos demostrando a través de la empresa Vale, lo estamos demostrando a través de la empresa Olympic, fosfatos y gas. Lo que nosotros acá estamos buscando es que se mantenga en preservación exclusiva, ojo, la bahía de Sechura, señores congresistas. Como peruanos debemos conocer, debemos saber que es la